Quiero que por favor me acompañen al libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Mis hermanos, la clase del día de hoy se llama Guarda tu lengua y está basada en el libro del pastor David Barceló. Mis hermanos, no es un secreto que todo nuestro mundo está rodeado de palabras. Nosotros usamos las palabras en todo momento y en cada momento. Incluso ahorita que acabamos de cantar, nosotros cantamos palabras. Las palabras se han usado en este mundo para bien o para mal. Dios en el Génesis, con su palabra, creó los cielos y la tierra. Creó al hombre, creó a los animales y a todas las criaturas que habitan allí. Y Dios también le dio al hombre la capacidad de hablar. Dios le dio al hombre la capacidad de hablar y de comunicarse con él mismo y con sus semejantes. Pero lamentablemente, todo cambió cuando llegó Satanás. Satanás tentó a Eva no con las palabras que Dios había dicho, sino con palabras extrañas. Y con esas palabras extrañas, el hombre cayó en pecado y a partir de ese momento, las palabras no solamente se usan para el bien, sino que se usan para el mal. Sin embargo, a pesar de toda esa destrucción, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Nos dice la Biblia que en la Torre de Babel, Dios separó a los hombres, confundiendo sus palabras para que no hicieran el mal. Y muchos años después, en Pentecostés, Dios unió a los hombres, bendiciendo sus palabras para edificar a la iglesia. El objetivo de la clase de hoy es que podamos identificar en esta guerra de palabras cuáles son aquellas que pertenecen al reino de Satanás y cuáles son aquellas que pertenecen al reino de Dios, para que así podamos guardar nuestra lengua y despojarnos de todas aquellas malas palabras, pero al mismo tiempo pronunciar esas buenas palabras o esas bellas palabras que agraden a Dios. Por eso, mis hermanos, la clase de hoy estará dividida en dos puntos. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las palabras que hieren y en segundo lugar, veremos las palabras que sanan. Así que vamos a nuestro primer punto. Nuestro primer punto se llama las palabras que hieren. Debemos nosotros, en primer lugar, reconocer cuáles son aquellas palabras que hieren. Porque muchos de nosotros podemos estar hiriendo con nuestras palabras e ignorar que nosotros lo estamos haciendo. O creemos que herimos solo un poco con nuestras palabras. O pensar que las cosas más escandalosas como la mentira son aquellas palabras que hieren únicamente. Bueno, tal como leímos en Efesios 4:29, Dios nos dice que ninguna palabra corrompida debería salir de nuestra boca. Según el griego, esa palabra corrompida significa podrida, echada a perder. Lo que Dios está diciendo entonces acá es que ninguna palabra podrida debería salir de nuestra boca, a diferencia de aquellas palabras buenas que son necesarias para la edificación. Mis hermanos, ninguno de nosotros que somos creyentes debemos justificar jamás debemos justificar ninguna palabra podrida que salga de nuestra boca. Debemos decir las cosas como son. No debemos justificarnos y decir, bueno, pero es que yo soy una persona sincera. Yo soy una persona que dice las cosas de frente y por eso decimos palabras hirientes. Vamos a identificar cuáles son algunas de esas palabras podridas que estamos diciendo con nuestros labios para que podamos extirparlas y reconocer que eso no le agrada a nuestro Dios. En primer lugar, mis hermanos, nosotros tenemos las palabras mentirosas. Una de las palabras podridas, una de las palabras que hieren son las palabras mentirosas. El 8º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 8º mandamiento.
Y eso fue dicho en un contexto donde las palabras tenían un gran valor. Las palabras tenían tanto valor que solamente se necesitaba 2 personas que confirmaran lo dicho para incluso matar a una persona. Cuando se iba a llevar un juicio, se buscaba 2 testigos y por la palabra de esos 2 testigos se confirmaba el juicio. O sea, tan grande es el valor que tienen las palabras que Dios dice en el 8º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y hay muchas formas de decir mal testimonio, hay muchas formas de mentir, hay muchas formas de decir o de hablar palabras mentirosas. Pero la más evidente de todas ellas es la que conocemos como calumnia. La calumnia es una mentira descarada. Es una mentira descarada con el propósito de destruir a otra persona. Son palabras que hieren. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, específicamente en Primera de Reyes 21, tenemos la historia del rey Acab que codiciaba y deseaba profundamente la viña de Nabot, que quedaba al lado del palacio. Su mujer Jezabel, nos dice Primera de Reyes 21, contrató a estos falsos testigos para que mintieran y acusaran a Nabot de blasfemia. Y recuerden lo que dijimos, con el testimonio de 2 personas se podía resolver un juicio. Entonces estos 2 falsos testigos calumniaron acerca de Nabot y se nos dice que lo apedrearon hasta morir. Y así al final Acab se quedó con su viña. La calumnia, la mentira, hace mucho daño. El hombre y la mujer mentirosa destruyen sus relaciones, destruyen sus compañeros de trabajo, destruyen el matrimonio, destruyen la unidad de la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ¿nosotros estamos diciendo palabras mentirosas? ¿Nosotros calumniamos? O dicho de otra forma, ¿nuestras esposas creen en nuestras palabras? ¿Nuestras esposas o nuestros esposos creen en lo que hablamos? ¿O nos caracterizamos por mentir constantemente? ¿Nuestros hijos nos creen? Sí, papá, sí, hijo, te voy a llevar al parque. Yo sé que eso es mentira. Estamos en una tienda, vamos a comprar algo. Sí, yo paso ahora. No, eso es mentira de mi papá. ¿Nos estamos caracterizando por decir mentiras? Mis hermanos, la palabra diablo, me llamó la atención, la palabra diablo viene de diabolos, que significa el calumniador o el acusador. Y esto debería hacernos temblar, porque entonces cada vez que nosotros calumniamos o cada vez que nosotros mentimos, significa que estamos sirviendo al diablo cuando acusamos a alguien injustamente. ¡Qué terrible es el pecado de la mentira! Jesús mismo dijo acerca de Satanás, él es el padre de la mentira. Por lo tanto, debemos examinar nuestras vidas a ver si nos estamos pudriendo con mentiras. Si estamos esparciendo palabras podridas cada vez que nosotros mentimos o cada vez que nosotros calumniamos a los demás. Y esta quizás es la más evidente, pero hay muchas más palabras que hieren a nuestros hermanos. Aparte de las palabras mentirosas, también tenemos las palabras maliciosas. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Una palabra maliciosa no siempre es igual a una palabra mentirosa, porque una palabra mentirosa es claramente falsa, mientras que una palabra maliciosa puede ser una verdad, pero dicha con mala intención. Por eso es más sutil. La verdad hace daño cuando se dice con mala intención. Un ejemplo de esto es el chisme. El chisme tiene también la intención de dañar a los demás. Y puedes estar diciendo verdades sobre la persona. Puedes estar diciendo cosas reales que está viviendo la persona, pero lo estás diciendo con la intención de destruir. Por lo tanto, el chisme es una palabra maliciosa, porque aunque puedes decir verdades, lo estamos diciendo
con la intención de destruir. Mis hermanos, el chismoso es aquel que ve a su hermano pecar, es aquel que ve a su hermano fallar, y en vez de acercarse a él para reprenderlo, para exhortarlo y luego restaurarlo, él decide irse y regar toda esa información acerca del hermano caído. Le cuenta a los demás lo que vio, lo escuchó y lo hace con mala intención. La mujer o el hombre chismoso es aquello que le gusta interesarse en la vida de los demás, pero no con la intención de ayudarlas, sino con la intención de regar el secreto, de hacerlo saber a todos los demás la vida privada o el secreto de esta persona que ha sido confiado. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque a diferencia de las palabras mentirosas, el chisme es muy sutil. A veces el chisme se disfraza de preocupación. Oye, lo que pasa es que te estoy contando esto, es para que oremos por el hermano. O es porque yo no sé qué hacer y entonces vengo a buscar a otra persona para que me ayude y le cuente a esta persona y después va y busca a otra porque no quedó clara con el consejo de este y cuando ve, regó el secreto. Mis hermanos, si alguien viene con un chisme, nuestro deber es detenerlo y preguntarle, está bien, ya me hablaste de esta persona, pero ¿qué me cuentas de ti? ¿En qué puedo ayudarte? Normalmente cuando haces esto, la persona dice, no vayas a pensar que estoy trayendo un chisme. Es que me preocupa la otra persona. Es que debemos orar por la otra persona. Bueno, allí deténlo, tómalo de la mano o tómala de la mano y ora. Ok, vamos a orar entonces por esta persona. Y ya luego que haya orado, ya no lo cuentes más. Dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, se apaga la contienda. Por lo tanto, es nuestro deber, como hermanos, detener el chisme para que esas palabras podridas no se vayan regando y contaminen a toda la congregación. Quisiera decirles que solamente existen 2 palabras que hieren, pero hay muchas más. No solamente está la palabra mentirosa, no solamente están las palabras maliciosas, sino que también están las palabras amargas. La amargura lo echa a perder todo. La persona amargada lleva algo en su corazón que está echando a perder su vida por completo. La persona amargada actúa como si viviera solo. Como que si todo gira alrededor de él o alrededor de ella, pero con sus palabras le amarga la vida a los demás. ¿Qué te parece este proyecto que estamos haciendo? No, eso no va a funcionar. Mira, hice esto. Ok, qué bueno. Ánimo. Lee la Biblia. Sí, es que yo la leí, a mí no me hace nada. Wow. Mira qué buen mensaje y qué sermón tan edificante se predicó. Sí, pero es que ya eso yo lo sé todo. Ya eso no me dijo nada nuevo. La persona amargada siempre está en contra de todo y en contra de todos. Tiene palabras ácidas y le encanta, pareciera que disfrutara apagar la felicidad de los demás. Oye, mi hijo se graduó, qué bueno, pero en este país. Mis hermanos, ¿somos amargados? ¿Somos amargadas? Muchas veces decimos, bueno, pero es que yo no veo las cosas como los demás. Yo no pienso igual. Y está bien. No tenemos todos que pensar igual. Pero ¿respondes con amargura? Nosotros muchas veces somos ciegos a nuestros propios pecados y por eso es importante que constantemente le preguntemos a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿soy un amargado? Mi esposa, mi amigo, mi esposo me dicen que soy un amargado. Constantemente me dicen, pero es que tú eres muy amargado. O pero es que tú eres muy amargada. ¿Albergas en tu corazón amargura? Porque si es así, si podemos descubrir o si podemos reconocer que hay amargura en nuestro corazón, déjame decirte que esa amargura no se va a quedar dentro de ti, sino que vas a contaminar y vas a herir a otras personas. Porque normalmente el amargado sufre de soledad.
porque ha hecho tanto daño que las personas no se acercan. Otra de las palabras dañinas son las palabras airadas. Otra de las palabras que hieren son las palabras airadas, llenas de ira, iracundas. Así como las personas amargadas son como una especie de volcán que está lleno de lava ardiente, las personas iracundas son las que explotan, son ese volcán que explota y derrama su lava en todo alrededor. Mis hermanos, seamos sinceros, ¿a quién le gustaría, a quién de nosotros nos gustaría vivir en un pueblito al lado de un volcán activo? A ninguno. Nunca sabes cuándo amanecerás quemado. Nunca sabes en qué momento va a explotar. De la misma forma, vivir o compartir con alguien iracundo produce temor. Cuando nosotros vivimos y compartimos con personas iracundas, siempre estamos llenas de temor. Y muchas veces las personas, para no ser objeto de temor de esta persona iracunda, tienden a restarle importancia a su ira. Lo que pasa es que él tiene un carácter fuerte. Lo que pasa es que ella es impaciente para tratar de congraciarse con este volcán para que no explote sobre mí. Mis hermanos, no es que seamos impacientes. No es que seamos o que tengamos un carácter fuerte, más bien es señal de un carácter débil. Las palabras iracundas están destruyendo a los demás, así como un volcán en erupción destruye todo a su paso. Las palabras airadas hacen muchísimo, pero muchísimo daño. La persona iracunda ofende mucho y porque ofende mucho le toca pedir perdón mucho. Constantemente está ofendiendo a los demás. Las palabras iracundas, cuando las decimos o cuando las recibimos, son como una bofetada en el alma. No se olvidan. Y muchas veces suceden en los momentos donde más estamos tensos. Cuando los niños parecen llorar, cuando no llegamos a fin de mes, cuando el carro de allá se me va a colear. En esos momentos de tensión empieza a hacer ebullición. Empieza a hacer ebullición y se manifiesta lo que hay dentro de esa persona. Esas palabras iracundas dejan cicatrices que muy difícilmente se olvidan. Esas discusiones con tu esposa, muy difícilmente se olvidan. Esa rebeldía hacia tus padres, esas palabras hirientes hacia tus hijos hacen mucho daño. Todos recordamos alguna palabra que se haya dicho en ira contra nosotros y hasta el día de hoy nos podemos recordar de ellas. Quizás de nuestros padres, quizás de nuestros esposos, quizás de nuestras esposas. En algún momento de ira, ellos nos dijeron o nosotros dijimos unas palabras que los han marcado para siempre. Y muchas de esas palabras vinieron de personas de quien más amábamos. Y eso nos duele. De igual forma nosotros hemos dicho palabras airadas y le hemos hecho daño a los demás. Si hemos dicho palabras airadas, si el Espíritu Santo en este momento nos las ha traído a nuestra mente, es momento de pedir perdón. Es momento de reconocer y pedir perdón y extirpar esas palabras de tu vida, porque así como la amargura, la ira también produce soledad y tristeza, porque nadie quiere estar cerca de una persona iracunda. Otra de las palabras que hieren, mis hermanos, son las palabras descontroladas. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 3, versículo 2. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Dice Santiago acá: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mis hermanos, nosotros debemos preguntarnos si somos alguien
que piensa todo lo que decimos o que decimos todo lo que pensamos? Es un pecado terrible no controlar la lengua. Es como un fuego también descontrolado que hace mucho daño. La imprudencia es falta de control en nuestras vidas y en nuestras palabras. Nosotros necesitamos saber que no debemos decir todo lo que pensamos, porque podemos hacer mucho daño. No seamos imprudentes, no busquemos la manera de llamar la atención. No hablemos de la imagen y el aspecto de los demás. Muchas veces somos tan imprudentes de soltar cualquier cosa que se nos ocurra y realmente lo que estamos haciendo es mucho daño. Nosotros sabemos que vivimos en una cultura hipersensible, de que cualquier cosa que diga se ofenda, es verdad, y eso hay que contrarrestarlo. Pero eso no significa entonces que debemos irnos al otro extremo de decir cualquier palabra y esperar que las personas no se ofendan. Debemos tener mucho cuidado de no decir palabras descontroladas, ni decir palabras imprudentes, porque estas palabras están haciendo mucho daño y son palabras que hieren a personas a las cuales están hechas a imagen de Dios. Mis hermanos, un día el Señor nos pedirá cuenta por cada palabra que hayamos dicho. Y solamente hemos visto cinco tipos de palabras que hacen daño. Y si somos honestos, las hemos dicho todas. Otro de los tipos de palabras que hacen daño, que hieren, son las palabras quejosas. Qué terrible es escuchar o ser alguien que se queja por todo. Se levanta por la mañana, ve que está lloviendo y dice, qué fastidio que está lloviendo. Todo el tiempo llueve. Yo que quería salir, yo que me planché el cabello, yo que había planchado la ropa, está lloviendo. Pero si hay sol, qué fastidio que haya sol. Me voy a quemar, voy a sudar, se me va a pegar la ropa, voy a tener mal olor. Y empieza a quejarse cualquiera que sea su circunstancia. Se queja por el lugar donde vive, se queja con los demás de sus circunstancias. Si se muda, él piensa que va a cambiar su queja, pero no, siempre va a encontrar algo por lo cual quejarse. Pero realmente las personas quejosas, las personas que hablan palabras de quejas, solo demuestran que hay falta de contentamiento en sus corazones. Es cierto que vivimos en un mundo imperfecto. Es cierto que hay cosas que nos molestan. Pero si las personas quejosas estuvieran en el paraíso perfecto de Dios, también allí encontrarían una razón para quejarse. Porque el problema no está en las circunstancias, el problema está en su corazón. Mis hermanos, reflexionemos hoy y pensemos hoy de qué nos hemos quejado. Siempre es fácil pensar acerca de la persona quejosa que se me viene en la mente, pero piensa hoy de qué yo hoy me he quejado. ¿De qué me he quejado esta semana? ¿De qué me he quejado este mes? ¿Soy una persona quejosa? ¿Estoy hiriendo a los demás con mis quejas? ¿O los estoy edificando? Si estamos quejándonos, no solamente estamos hiriendo a los demás, sino que estamos atentando contra el Dios del cielo, porque estamos diciendo, Señor, me pusiste en el lugar equivocado. Me pusiste con las personas equivocadas. Me pusiste en el país equivocado. Me pusiste en el trabajo equivocado, en la iglesia equivocada, con los hermanos equivocados. Te equivocaste, Dios. Eso es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando nos quejamos. Y eso no refleja la imagen de Dios. Eso no se parece al Pentecostés. Eso se parece a la Torre de Babel, donde los hombres se pusieron de acuerdo para quejarse en contra de Dios. En último lugar, acerca de las palabras que hieren, mis hermanos, tenemos las palabras distorsionadas. ¿Qué son las palabras distorsionadas? Las palabras distorsionadas es que cuando una persona está buscando su propio interés y está buscando expandir su propio reino, esa persona muchas veces se siente tentada a falsear un poco la verdad. ¿Cómo así? Bueno, muchas veces no mentir abiertamente, sino decir la verdad, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, está el hipócrita
que dice ser alguien o aparenta ser alguien que no es, o que trata de parecer que es más espiritual de lo que realmente es, o que lee más de lo que realmente lee, con el fin de ganar la admiración de los demás hacia sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Exagerando la verdad. De repente se acostó tarde en la noche y se leyó un versículo, y a la mañana siguiente dice, wow, me acosté tarde porque estuve leyendo 2 capítulos. Y uno de esos fue el Salmo 119 completo. Lo hace exagerando la verdad. Ustedes no han escuchado cuando alguien te está contando algo y le agrega cosas que no pasaron. De repente hay una escena donde el vecino deja la basura en la puerta de tu casa. Entonces tú vas, le tocas la puerta, le dices que por favor no deje la basura allí. El vecino pide disculpas y ya, se acabó el asunto. Pero cuando llegas a tu casa y tu esposa te pregunta cómo te fue, tú dices, yo fui y le toqué la puerta fuertemente. Y cuando el vecino salió, le dije que era una falta de respeto lo que acababa de hacer, al dejar sus desechos regados por toda la calle. Le exhorté muy firmemente y le dije, nunca más, esto es inaceptable lo que usted hizo. El vecino apenado me miró con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada me pidió, perdóname vecino. Lo miré con mucha compasión y lo perdoné. Y tal como Jesús le dijo a la samaritana, le dije, vete y no peques más. Nosotros nos reímos de esto, pero es grave. Es grave porque no estamos diciendo la verdad. Es una versión exagerada y este tipo de palabras trae daño porque si el vecino escuchara esta versión, ¿se contentaría? O al contrario, empezarían los verdaderos conflictos. Mis hermanos, a veces también la verdad se distorsiona, no solamente exagerándola, sino también callándola. Callar aquello que sabes que es necesario para que se sepa la verdad es mentir silenciosamente. Callar sabiendo que el silencio es perjudicial es mentir en silencio. Por lo tanto, debemos guardarnos de las palabras distorsionadas. Y en 8º lugar, tenemos las palabras vanas. Segunda de Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No pecamos cuando solo hablamos chismes, mentiras, quejas, calumnias, sino que pecamos también, herimos con nuestras palabras, cuando en vez de poner el don que Dios nos ha dado de hablar al servicio de nuestro prójimo, lo usamos para hablar tonterías, para hacer chistes inapropiados y de doble sentido, cuando nos burlamos de nuestros hermanos o cuando empezamos discusiones necias, inacabables, que no traen ningún provecho. ¿Nos hemos visto reflejados en estas palabras? Mis hermanos, ¿cuánto daño hemos hecho con nuestras palabras? Ya vemos que no solamente era mentir, es hablar con malicia, es hablar airadamente, quejadamente, distorsionadamente, es mentir en silencio, es exagerar la verdad, es hablar palabras vanas, obscenas, truhanerías, dice Pablo. De todas esas formas estamos enviando un mensaje equivocado al mundo. Estamos diciendo, nuestro Dios habla así. Y debemos arrepentirnos. Y debemos guardar nuestra lengua. Y debemos evitar de traer confusión y desorden. Porque cuando hablamos este tipo de palabras, no nos estamos poniendo del lado de Dios en esta guerra de palabras. Nos estamos poniendo al lado de Diabolos, el calumniador. Estamos sirviendo a Satanás. Por lo tanto, si hemos reconocido alguna de estas palabras, debemos pedirle perdón al Señor. Pero también quiero mostrarles no solamente cuáles son las palabras que hieren, sino en segundo lugar, mostrarles cuáles son las palabras que sanan. Acompáñenme por favor a Colosenses, en su capítulo 4, versículo 6. Colosenses
capítulo 4, su versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios, a través de Colosenses, nos invita a nosotros, los creyentes, a ponernos del lado correcto. Es verdad que hay palabras que destruyen, pero no olvidemos que hay palabras que edifican. Hay palabras que sanan. Hay palabras que curan el alma. Hay palabras que son como un bálsamo que nos trae descanso y nos trae consuelo. Y es importante también reconocerlas, pero esta vez no es para extirparla de nuestros labios, sino reconocerla y procurar que siempre habiten en nuestros labios. Y la primera de ellas son las palabras dulces. Decía un antiguo maestro que cuando hables, procura que cuando hables, tus palabras sean flechas, pero con puntas de miel. Nosotros como cristianos debemos ser defensores de la verdad. Debemos hablar con sinceridad, pero esa sinceridad debe ir acompañada de amor. Alguien decía que la verdad sin amor es crueldad. No tenemos excusa para ser groseros y desconsiderados. La palabra de Dios nos dice: desechad la mentira, hablad la verdad. Y las palabras que sanan son palabras que hablan verdad. Necesitamos sinceridad que edifique, no sinceridad que destruya. Necesitamos decir y recibir palabras dulces. Cuando viene algún hermano y te confiesa algún pecado, alguna lucha con lo que está pasando, nosotros debemos exhortarlo, debemos guiarlo, debemos reprenderlo si está pecando, pero debemos hacerlo con dulzura, sin sacrificar la verdad. Antes de acercarnos a alguien a decirle la verdad, no solo debemos preocuparnos si lo que estamos diciendo es cierto, sino también, ¿es correcta mi actitud al decirlo? ¿Son estas las mejores y las más apropiadas palabras para decirlo? Incluso, ¿es este el momento adecuado para decirlo? Muchas veces la verdad duele, pero la gente sabe cuando nosotros decimos la verdad con dulzura. Y aunque podemos estar traspasándolo, esa persona la va a recibir con alegría. Por eso el proverbio dice que fieles son las heridas del que ama. Sinceridad sí, pero amor también. Por lo tanto, nosotros debemos caracterizarnos por decir la verdad, pero decirla dulcemente. Decir palabras dulces. Debemos decir palabras amables, pero también, en segundo lugar, debemos decir palabras atentas. El pastor David Barceló dice lo siguiente: vivimos en una época muy extraña, en donde le prestamos atención a las pantallas, pero ignoramos a las personas. Podemos estar rodeados de personas, pero vivimos en soledad. Vivimos en una época tan grotesca donde la gente está dispuesta a pagar dinero para que alguien las escuche. Vivimos en una época donde alquilamos orejas. Por lo tanto, mis hermanos, si queremos traer sanidad con nuestras palabras, debemos prestar atención de que nuestras palabras sean atentas. No interrumpamos a alguien cuando está hablando. Escuchar es no interrumpir. Cuando alguien nos está hablando, o cuando nosotros estamos hablando con alguien, que nuestras palabras sean para comprender, para prestar atención a lo que nuestro hermano está diciendo y no simplemente para rebatir, para responder. Escuchamos para comprender y en base a la comprensión podemos responder atentamente, podemos usar palabras atentas. Las personas se dan cuenta cuando no les prestamos atención. Las personas saben cuando estamos pensando en otras cosas a pesar de que lo estamos escuchando. Un niño le decía a su papá: papá, escúchame. Y él le decía: sí, hijo, te estoy escuchando. No, pero escúchame con los ojos. Mírame cuando te estoy hablando. Nosotros como creyentes debemos prestar atención con nuestras palabras. De esa manera edificamos a los demás. Imagínense un caso donde venga alguien a decirte: tuve un problema con mi esposa, estoy a punto del divorcio, no puedo más. Y tú le digas: ajá, ok, sí, todos tenemos problemas.
bueno, léete un salmo y que te vaya bien. Estamos respondiendo, pero la persona sabe que no estamos prestando atención y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Imagínate cuántos malos consejos, cuántas palabras desatentas hemos dado que en el día del juicio vamos a poder ver y decir, wow, y yo pensé que lo estaba haciendo bien. Por lo tanto, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Aquel que es maestro, aquel que enseña, tiene que prestar atención también. No solamente enseña, sino que presta atención para recibir y dar un consejo. Por lo tanto, nosotros debemos ser alguien atento. Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros hacemos las cosas al revés. Nosotros somos tardos para oír, prontos para hablar y prontos para airarnos. Para poder decir palabras atentas, debemos primero escuchar atentamente. No presupongamos lo que la otra persona está diciendo. No seamos precipitados. Preguntemos que si lo que entendimos fue lo que la persona está diciendo. Nosotros acá en el trabajo tenemos una práctica de que cuando hay cosas importantes que debemos decirnos entre nosotros, debemos decírnoslas en persona. Porque si las decimos por mensajes, la otra persona no puede ver el tono, los gestos, la intención con la que lo estás diciendo y se puede malinterpretar. Entonces, puede pasar una conversación de algo sencillo a una discusión porque yo no sé con qué tono lo estás diciendo. Entonces, qué importante es que cuando nosotros hablemos, usemos palabras atentas y siempre que la persona pueda ver de que realmente estamos prestando atención y que estamos hablando también con palabras dulces. Dice Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. En tercer lugar tenemos las palabras perdonadoras. No hay experiencia más importante y más liberadora como el perdón. ¿Qué reacción causó en nosotros al saber que Cristo nos perdonó por nuestros pecados? En mi caso lloré mucho. Porque no solamente lo entendí intelectualmente, sino cuando comprendí realmente que Cristo, el Hijo de Dios, el perfecto de Dios, me había perdonado de todos mis pecados, eso me liberó. Eso me despojó de todo peso de pecado. De la misma forma, las palabras perdonadoras son palabras que liberan a otros. Y las palabras perdonadoras no son solo aquellas que damos a los demás, no es ese perdón que ofrecemos solamente, sino también es aquel perdón que pedimos. Es cuando nosotros nos equivocamos y nos acercamos a pedir perdón. Por lo tanto, si queremos dar palabras que sanan, no solamente al ofrecer perdón, sino también al pedir perdón, debemos ser muy claros y debemos ser muy específicos. No simplemente venir a alguien y decir, bueno, sí, ya, perdóname, lo siento. Perdóname si eso que te dije te ofendió. No. Debemos acercarnos con humildad. Debemos reflexionar en el daño que hicimos. No debemos ser ambiguos ni poner excusas. No debemos decir, bueno, perdóname por lo que te dije ayer cuando estaba cansado, cuando los niños me hicieron molestar y tú no me escuchabas. No. Debemos acercarnos y decir, perdóname. Me equivoqué al decirte esto. Te ofendí profundamente y realmente estoy arrepentido por esto. Lo hice mal. No tengo ninguna excusa para mi reacción. Te ofendí y te hice daño. Perdóname. No debemos usar peros. Si usas peros, dañaste tu arrepentimiento. Perdóname, pero es que tú me provocaste. No. De esa manera no estamos sanando. De esa manera seguimos hiriendo. Para decir palabras que sanan, debemos acercarnos con humildad, reflexionar el daño que hemos hecho y pedir perdón. Hablar con cada persona involucrada, aceptar las consecuencias y escoger el momento y el lugar adecuado. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo decidió volver a casa, se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
nosotros debemos también, como el hijo pródigo, escoger nuestras palabras cuando vayamos a pedir perdón. ¿Voy a pedir perdón? Voy a pensar en cómo lo voy a decir. De una manera que muestre que realmente estoy arrepentido, que reconozco mis pecados en lo que fallé y que realmente pido misericordia. Debemos usar nuestras palabras para pedir perdón, mis hermanos, pero también debemos usar nuestras palabras para perdonar. Debemos perdonar con generosidad, como Cristo perdonó. Debemos perdonar con claridad. A veces nosotros creemos que perdonamos cuando viene alguien y nos pide perdón y nosotros le decimos, sí, ya, tranquilo, no pasó nada. No, sí pasó algo. Sí pasó algo. Tienes que perdonar con claridad, tienes que decir, sí, mi hermano, sí, mi hermana, te perdono. Debemos perdonar con generosidad, no ser ambiguos. Pero también cuando perdonemos, debemos preguntarnos si la persona que nos ofendió tenía algo de razón en lo que estaba diciendo. No que justifique su pecado, si pecó. No que justifique su maldades, si hizo mal. Sino que piensa y pregúntate, ¿hay algo de verdad en lo que esta persona dijo? Si es así, reconócelo. Reconoce. Y si no hay verdad en lo que la persona dijo, pregúntate, ¿por qué el Señor permitió esta circunstancia? ¿Qué me quieres enseñar, Dios, a través de esto? Dice Timoteo, segunda de Timoteo, en su capítulo 2, dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mis hermanos, en esta breve clase hemos visto que hay dos tipos de palabras. Hemos visto que están las palabras que hieren y hemos visto que están las palabras que sanan. Hay una guerra de palabras desde la caída. Y si somos cristianos, nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros tenemos que abandonar todas las palabras que destruyen y pronunciar aquellas que sanan. Debemos ser pacificadores. Pero no basta con que simplemente hagamos un cambio de palabras y ya. Alguien decía que para cambiar de palabras que hieren a palabras que sanan, no es simplemente un trasplante de lengua. Pueden ponernos las lenguas de un ángel, de un querubín, y eso no significa que ahora vamos a decir palabras que sanan, sino que nuestras palabras siempre, no en algunas veces, siempre están ligadas a nuestro corazón. Aún las palabras precipitadas, aquellas que decimos sin pensar, no, provienen del corazón. El corazón las sabe muy bien y las piensa muy bien. El problema está en nuestro corazón. Dice Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no eres creyente, es imposible que hables palabras sanas porque tienes un corazón malo. Tienes un corazón malvado, tienes un corazón que odia a Dios, por lo tanto, cada palabra que salga de ti va a ser palabras corrompidas, palabras podridas, quizás no palabras mentirosas, pero pueden ser palabras chismosas. Quizás no palabras chismosas, pero sí queja, quizás no queja, pero exageras la verdad, o quizás callas la verdad, o quizás te deleitas en las burlas y en los chistes acerca de otras personas. Pero si no eres creyente, es imposible que digas palabras que sanen. Estás del lado del enemigo. Estás sirviendo al diablo, al calumniador, al padre de la mentira. Pero por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, es posible cambiar nuestras palabras. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Él promete darnos un nuevo corazón y darnos al Espíritu Santo para que ahora hablemos palabras santas. El Espíritu Santo en nosotros nos da la potestad de hablar palabras santas. Y para nosotros los que somos cristianos, debemos reconocer que Dios nos ha dado un nuevo corazón. El Espíritu Santo nos mantiene unidos a Cristo. Somos aceptados por Cristo a pesar de nuestras malas palabras.
Y si aún hemos visto en este momento o en esta clase, el Espíritu Santo nos ha mostrado en cuáles palabras hemos pecado contra Él y con nuestro prójimo, nosotros ahora tenemos el poder de venir al trono de la gracia y pedir perdón. Señor, perdóname por las malas palabras, pero al mismo tiempo que podemos reconocer lo mal que hay en nosotros y pedir perdón, también podemos reconocer que el Espíritu Santo nos está transformando. Podemos reconocer que estas malas palabras que hemos visto en nuestras vidas están siendo despojadas de nuestro corazón y cada vez más, a medida que pasen los años, la obra de Cristo se va haciendo cada vez más evidente en nosotros. Nuestras palabras pueden ser diferentes. Si estamos unidos a Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, tal como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo podemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Mis hermanos, vamos a orar. Pero ahora que vamos a orar, quiero que también tengamos un tiempo donde podamos pedirle perdón al Señor por las palabras que hemos dicho que han hecho daño, que han causado heridas, que aunque pueden ser perdonadas, la cicatriz muchas veces va a quedar. Y que nos hagamos responsables de lo que hemos dicho y pidamos perdón al Espíritu Santo de Dios y le pidamos que cambie, que siga transformando nuestro corazón para que nuestras palabras sean de edificación y no de destrucción. Vamos a orar.